Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los healthy. cuiden mucho And thank y you for también keeping que us safe. toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia Panginoon, bien salamat especialmente na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na Padre, asawa at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Bienvenidos una vez más a nuestra casa Lego de las Buenas Nuevas. Yo quisiera que le dijera a la persona que está a su lado, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Este espacio lo preparamos domingo tras domingo para las personas de la casa, pero también para aquellas personas que nos visitan por primera vez, porque queremos que conozcas al Dios verdadero de una forma dinámica y divertida. Y bueno, hoy en nuestra iglesia estamos culminando esta serie que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Tabú. Tabú. Durante 4 semanas hemos hablado de algunos temas que para algunos pueden ser controversiales, para otros pueden estar un poco más familiarizados con ellos, pero hemos sido enfáticos en tratar temas puntuales. Y el día de hoy vamos a culminar esta serie, pero para poder comenzar y entrar en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, yo quiero que veas un pequeño video y que prestes atención. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y dice también que el corazón del hombre es engañoso. Necesitamos aprender a tomar decisiones por convicciones antes que por emociones. Por emoción, Lot eligió una tierra que terminó siendo Sodoma y Gomorra. Por emoción, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por emoción, Pedro negó 3 veces a Jesús, y por emoción, Pilato entregó a Jesús siendo inocente. No me malinterpretes, las emociones no son malas, por algo Dios nos creó con ellas y realmente son necesarias. El problema es cuando ponemos nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, si nos sentimos tristes, si nos sentimos felices, si nos sentimos con miedo, si nos sentimos con ira, por encima de nuestras convicciones, y esto nos lleva a difíciles consecuencias. Y tú me dirás, ¿convicción de qué? Convicción de lo que Dios dice en su palabra, convicción de lo que el Espíritu Santo te revela frente a una situación. Convicción son tus principios y tus creencias. A veces tú no vas a querer orar, hazlo por convicción. A veces Dios te va a pedir una relación y tú no sientes soltarla, hazlo por convicción.
Cuando estás discutiendo con alguien, sinceramente tu orgullo no va a querer pedir perdón, hazlo por convicción. Cuando quizás tu cuerpo quiere pecar, guárdate por convicción. Cuando tienes miedo a dar un paso de fe y por eso estás paralizado, hazlo por convicción de lo que Dios te dijo. Las convicciones van más allá de la razón y de la emoción. Están en el territorio de la fe. Y recuerda lo que nos dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Grábate esta frase: convicciones por encima de emociones, y vas a ver cómo esto bendice tus decisiones. Nuestra vida, las decisiones que tomamos, la forma como andamos, están estrechamente relacionadas a nuestras convicciones. Y nuestras convicciones están relacionadas a nuestro sistema de creencia. La forma como tú te diriges, las decisiones que tomas, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos anclados a nuestras convicciones, ¿sí? Y podemos tener diferentes tipos de convicciones porque eso va a depender del sistema de creencia. Y de eso vamos a estar hablando un poquito esta mañana. Durante 4 semanas en esta iglesia hemos hablado sobre la voz de Dios, pero también sobre las mentiras del enemigo con respecto a nuestra sexualidad. Durante estas semanas hablamos de ideología de género, hablamos cómo la agenda de la comunidad LGBTQ cada vez es más real y tangible en nuestra sociedad. Hablamos el daño que hace la ideología de género con respecto al diseño de Dios para la sexualidad. También hablamos sobre la pornografía, sobre la masturbación y cómo cada vez más nuestros hijos, bueno, los que tienen hijos, los niños y los adolescentes están más expuestos a pornografía. ¿Por qué? Porque, bueno, por las plataformas digitales y por el poco control de los padres de supervisión sobre lo que están consumiendo nuestros niños, lo que están consumiendo los adolescentes y los jóvenes. Hablamos de sexualidad y cómo el sexo está diseñado para el matrimonio. También hablamos de sanidad sexual. Y esta serie, como iglesia, hemos tratado de ser enfático, de dejar claro que estos temas no pueden ser tabú. Hablar de sexo, hablar de ideología de género, hablar de pornografía y de masturbación no deben ser temas tabú ni en la iglesia ni en la casa. Hemos sido enfáticos en repetir una y otra vez esto. ¿Por qué? Porque debemos enseñar de sexualidad. Debemos defender el diseño de Dios para nuestra sexualidad. Nosotros debemos enseñar, los padres deben enseñar a sus hijos en casa cuál es el diseño de Dios. En nuestra iglesia debemos enseñar cuál es el diseño de Dios, porque todos estamos buscando respuestas a nuestra sexualidad. Y si no la conseguimos en casa, y si no la conseguimos en la iglesia, vamos a buscar respuestas en la calle. Y seguro vamos a conseguir respuestas. Tristemente no la correcta, no la adecuada, pero vamos a conseguir una respuesta. Y la verdad es que cuando hablamos de sexualidad, esto va mucho más allá de simplemente un momento. La sexualidad va mucho más allá de lo que yo puedo hacer mientras me masturbo o mientras consumo pornografía. La sexualidad va mucho más allá del acto como tal, del coito. La sexualidad tiene todo que ver con nuestra espiritualidad. La sexualidad tiene todo que ver con mi futuro, con mis sueños. Muchas veces creemos que la manera como manejamos nuestra sexualidad ahora no va a afectar en un futuro nuestra vida. Y tiene todo que ver con eso. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la importancia de tener convicciones firmes en medio de un sistema de creencias que está dañado. Un sistema social que está dañado y que nos vende falsas expectativas con respecto a la sexualidad. Nos vende un modelo que nos daña, que nos perjudica con el tiempo. Y vamos a hablar de la importancia de tener convicciones ancladas a la palabra de Dios, para de esta manera poder llamar bueno a lo que Dios dice bueno y llamar malo a lo que Él dice que es incorrecto.
Para entrar un poco en contexto y en materia, hoy vamos a hablar de dos personajes bíblicos. Dos personajes con un sistema de creencia distinto. Dos personajes con convicciones diferentes, pero que sin duda nos dejan una misma enseñanza. El primer personaje se llama Nabot. Nabot. Miren, y Nabot era un simple y humilde campesino. ¿Sí? Nabot, lo único especial que tenía era una viña, un viñedo, un lote de terreno. Pero la historia de Nabot la podemos conseguir en el libro de los Reyes. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero en el libro de los Reyes se relata la historia de los grandes monarcas de Israel, de los más resaltantes monarcas. Y al Espíritu Santo le plació plasmar el testimonio tan inspirador de Nabot dentro de este libro. Tenemos muchísimo que aprender de este humilde campesino. Y vamos a leer unos fragmentos de la historia de Nabot que lo podemos conseguir en Primeras de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 1 al versículo 6. Había un hombre llamado Nabot, de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, miren lo que respondió Nabot: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces, Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, contestó Acab. Y vemos cómo el rey Acab era un poquito caprichoso y hasta malcriado, infantil, al momento de reaccionar ante un no, porque probablemente no estaba acostumbrado a que le dijeran no. Pero aquí está Nabot diciendo: no, esta es mi herencia y no la estoy vendiendo. Para conocer un poco el contexto, esta historia ocurre en el reinado del rey Acab. Y los teólogos dicen que el reinado de este hombre fue uno de los reinados más corruptos, tanto política, económica como religiosamente. Fue un periodo oscuro para Israel. ¿Por qué? Porque este hombre, junto a su esposa, que no sé si era igual o peor de malvado que él, asesinaron a muchísimos sacerdotes, asesinaron a muchísimos profetas de Dios y empezaron a levantar altares contra dioses impuros, pero tan impuros que el sacrificio a estos dioses eran niños, sacrificaban niños. Normalmente los dioses aún casi siempre sacrifican animales, X o Y, pero imagínense el nivel de oscuridad de este rey, que sus sacrificios eran niños. Cuando nosotros leemos esta historia y le pasamos rápidamente por encima, probablemente decimos: ¡ay, qué lindo Nabot! ¡Ay, qué lindo Nabot! Dijo: yo no voy a entregar la herencia del Señor. Pero cuando nosotros entendemos el contexto en el que estaba Nabot, ¿saben? Él sabía quién era Acab. Nabot sabía que Acab podía matar, difamar, hacer cualquier cosa a costa de cumplir sus caprichos. Él sabía la oscuridad de este reinado. Él sabía que esta gente había matado sacerdotes, profetas, que no le importaba nada. Nabot sabía que diciendo no ante este rey tan intimidante, esto le podía costar la vida. ¿Saben? Él no fue que le dijo: no estoy interesado en tu oferta. Yo asumo que cuando él viene y le dice: mira, quiero comprarte tu viña, él tuvo que decir: ¿qué hago ahora? Si le digo que no, sé lo que puede pasar conmigo, pero si le digo que sí, también pongo en riesgo esto.
Saben, él sabía a quién se estaba enfrentando. Y aún así él dijo, lo siento, no está en venta. Mi herencia no está en venta. ¿Y saben por qué Nabot dijo que no? No porque él también haya sido caprichoso, sino que para ellos, en su contexto, las tierras eran herencia de Dios. El Señor repartió tierras a las diferentes tribus y eso era la herencia. Ellos no podían ni venderlo. A lo sumo podían alquilar o rentar las tierras en momentos realmente difíciles. Pero nosotros podemos leer en Levítico y en otros libros de la Biblia donde el Señor dice que no comercialicen las tierras, la heredad de Dios. Y esa es la razón por la cual Nabot dijo, mi herencia no está en venta. Aprecio su oferta, pero no está en venta. Y saben, yo quisiera decirles que el final de Nabot fue un final de héroe. Quisiera decirles que por su convicción y por su firmeza, su final fue de un héroe. Pero la verdad es que no es así. No es una historia de Disney con un final feliz. La verdad es que su esposa, que ya les dije que era igual de malvada que este hombre, le pregunta, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan malhumorado? Y él le cuenta lo que pasó. Y ella le dice, ¿acaso no eres tú el hombre más importante? ¿Quién es este hombre para decirte que no? No te preocupes, yo lo soluciono. Y llega y arma un plan y levanta falsos testimonios sobre la vida de Nabot y firman documentos. Pueden leer la historia en el libro, en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Y al final a Nabot lo sacan de la ciudad y lo matan apedreándolo. Este es el final de Nabot. ¿Y será que podemos decir que el rey Acab se salió con la suya? Amados, nadie burla al Señor. El Señor no puede ser burlado. Nabot nunca logró quedarse con las tierras. Acab nunca logró quedarse con las tierras de Nabot. Nunca, no lo logró. Y el final de él y de su esposa fue muchísimo peor que la muerte de Nabot. Pero no es en el final de Acab que quiero que nos centremos. Quiero que nos centremos en Nabot y en las convicciones, en su firmeza, en su corazón. Porque de esta historia el Señor quiere enseñarnos varios principios. El primer principio que nos quiere enseñar es, no vendas la heredad que Dios te ha dado. Y quiero que lo repitan conmigo. No vendas la heredad que Dios te ha dado. Pero duro, como si lo creyera. No venda. Muchos podemos mirar la historia de Nabot y decir, definitivamente no fue un hombre inteligente, no era un hombre de negocios. Porque, ¿sabes? El rey Acab no llegó con las manos vacías. El rey Acab no fue que le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el rey y vengo a expropiar tus tierras. No, él llegó con una oferta. Él le dijo, mira, te puedo cambiar tus tierras por una mejor, una más grande, más fructífera, una mejor lugar, muchísimo mejor que la que tienes. Y si no, puedo pagarte lo que estés pidiendo por ella. Y por eso podemos decir, epa, no era un hombre de negocios definitivamente, yo la fuera vendido. Pero cuando Nabot le dijo no a Acab, realmente lo hizo, uno, porque él sabía que estaba honrando a Dios con esa decisión. Dos, porque estaba honrando a sus padres, de quien había heredado las tierras. Y tres, lo hizo por guardar la herencia de sus hijos. Por eso el Señor no permitía que se comercializara con las tierras, porque eso era la herencia de Dios para una generación completa. Por eso Nabot dijo que no. Y yo quiero decirte algo el día de hoy, y de verdad yo le pido al Espíritu Santo que la columna vertebral de este mensaje te lo puedas llevar hoy, porque si lo entendemos, las 4 semanas que hemos visto de Tabú lo vamos a poder poner en práctica. Si entendemos la esencia de este mensaje, vamos a poder poner en práctica todo lo demás. Al igual que a Nabot, Dios nos ha entregado una viña a ti y a mí.
Al igual que a Nabot se nos entregó una heredad, una viña, a ti y a mí. Y en el libro Cantar de los Cantares, la palabra viña está intrínsecamente relacionado con la sexualidad. Cuando tú lees el libro Cantar de los Cantares, constantemente te vas a encontrar la palabra viña. Y sabemos que este libro es un libro muy sexuado, nos lo explicó Luz Marina hace unas semanas. Y Dios te entregó a ti y me entregó a mí una sexualidad, una viña. ¿Para qué? Para protegerla y para hacerla fructificar. Para protegerla y hacerla fructificar. Y estamos en una sociedad donde escuchamos mucho esta frase. Cada persona tiene un precio. Cada persona tiene un precio. Basta que le ofrezcas el dinero suficiente, el placer suficiente, el estatus suficiente. Basta que ofrezcas lo que esa persona necesita y te garantizo que se va a vender. Así se piensa socialmente. Y la verdad es que como sociedad no estamos muy alejados de esto, de esta afirmación. Estamos en una sociedad donde parece que todo está en venta. Si entramos a las redes sociales, parece que un montón de cuerpos están en ventas. Tú dices, santo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que un montón de gente está en venta. ¿A cambio de qué? De like, de un comentario, de seguidores, de interacción. Amados, estamos en una sociedad que comercializa con la sexualidad. Y cuando digo comercializa, no es necesariamente porque obtenga dinero de ello. Pero cuando vendemos la heredad que Dios nos ha dado, estamos realmente comercializando con nuestra sexualidad. Dios te dio una viña a ti y Dios me dio una viña a mí. Y sexualmente esto representa cualquier cosa. Tu viña puede ser tu matrimonio y la sexualidad dentro del matrimonio. Tu viña puede ser tu pureza sexual, tu viña es tu cuerpo. Sexualmente la viña representa muchas cosas. Y al igual que a Nabot, estamos llamados a proteger y a hacer fructificar. Pero saben, está el rey Acab. Y el rey Acab es este sistema de creencia social. Está el rey Acab que va a venir y te va a decir, me gusta tu viña. ¿Cuánto puedo ofrecerte por ella? Va a venir el rey Acab y le va a poner un ojito a tu viña y a la mía. Y va a venir, él no va a venir con las manos vacías. El rey Acab va a venir con oferta, con una oferta tentadora, con una oferta racionalmente atractiva para comprar tu viña y la mía. Pero está en nuestras manos levantarnos como Nabot y decir, ¿sabes qué? Yo no comercializo con mi sexualidad. Yo no comercializo con mi sexualidad. Y cuando hablo de comercializar, esto va mucho más allá de bendecida y afortunada. Esto va mucho más allá de eso. No me malinterpreten, yo no estoy hablando de las personas que dan sexo por dinero. Cuando vendemos la heredad que Dios nos ha dado, cuando comercializamos con nuestra sexualidad para placeres propios, para satisfacer deseos propios, estamos vendiendo la heredad que Dios nos ha dado. Y quiero que juntos leamos la frase de esta semana. Dice así: nuestra inmoralidad sexual inicia cuando menospreciamos lo sagrado que Dios nos ha dado. Inicia, ni siquiera cuando hacemos el acto, cuando menospreciamos la sexualidad como algo sagrado, cuando no les damos el valor que tiene nuestra sexualidad, ya ahí inicia la inmoralidad sexual. ¿Entiendes que tu cuerpo es tu viña? ¿Estamos entendiendo que nuestro cuerpo es la heredad? ¿Entiendes que tu matrimonio es tu viña? Si eres virgen, ¿entiendes que tu virginidad es tu viña?
que tu sexualidad es tu viña? ¿Está tu viña a la venta? ¿Estás comercializando con la heredad de Dios? Vamos al segundo punto. Y dice así: no menosprecies lo sagrado. Al inicio te dije que íbamos a hablar de dos personajes bíblicos. El segundo personaje se llama Esaú. Y trataré de colocarte rápidamente en contexto. Esaú era mellizo con Jacob. Aun cuando era mellizo, Esaú era el primogénito, ¿sí? Nació primero. Y aun cuando ellos eran mellizos, tenían personalidades completamente diferentes. Jacob le gustaba la cocina, le gustaba trabajar en casa. Y Esaú era un hombre de campo, le gustaba salir a cazar. Tenían personalidades muy distintas y la historia nos cuenta en el libro de Génesis, capítulo 25, a partir del verso 29, nos dice que un día llega Esaú hambriento de una larga jornada de trabajo, probablemente no logró cazar nada y llega hambriento a casa y su hermano estaba preparando unas olorosas lentejas. ¿Saben? Unas lentejas así sabrositas, con carnita, con cochino, como a nosotros nos gusta. Y él venía hambriento. Y llega y le dice: hermano, por favor, dame un plato de lentejas que estoy muerto de hambre. Y Jacob, que era bastante malintencionado y astuto, llega y le dice: no, si tienes hambre vas a tener que pagar por ellas. Te doy lo que quieras, le respondió Esaú, porque tengo mucha hambre. ¿Lo que quieras? ¿Estás seguro que lo que quieras? Estoy parafraseando, ustedes pueden encontrar la historia textual. Véndeme tus derechos de hijo mayor y te doy un plato de lenteja. En ese contexto, el primogénito tenía privilegios de hijo mayor. Tenía la bendición como hijo mayor, tenía herencia como hijo mayor. Habían muchos privilegios que podían contar los primogénitos. Y Jacob le estaba diciendo: si tienes tanta hambre, véndeme tus derechos como primogénito y yo te doy un plato de lenteja. Y aunque nos parezca loco, aunque nos parezca inconcebible, Esaú le dijo: ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ser el primogénito si estoy hambriento? Dame ese plato de lenteja y yo te cedo mis derechos como hijo mayor. Y cuando nosotros vemos esta historia decimos: qué loco. O sea, ¿a quién se le ocurre que por un plato, ni siquiera carne, ni siquiera era una parrilla, por un plato de lentejas, él vende su primogenitura? Definitivamente Esaú estaba fuera de sí. Esaú vendió su herencia por saciar algo momentáneo, porque al rato iba al baño y le iba a volver a dar hambre. Eran lentejas, amado, no era como la carne que le iba a sustentar más tiempo, eran lentejas. Al día siguiente o al rato iba a tener hambre otra vez. Y vendió su herencia por satisfacer algo de momento, algo que iba a ser placentero en el momento. Ahora, ¿cuántas veces vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cuántas veces hemos comercializado y hemos dado nuestros derechos para satisfacer algo de momento? ¿Cuántas veces has usado tu sexualidad, que ya hemos entendido que es herencia del Señor, que es la viña del Señor, que nos llamó a proteger y hacer fructificar, para complacer deseos egoístas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Y mira cómo se refiere el apóstol Pablo a Esaú en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Asegúrense de que ninguno sea inmoral
ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Pablo se refiere a Esaú de dos maneras: inmoral y profano. Y muchos de nosotros estamos relacionados con la palabra inmoral. Sabemos más o menos de qué se trata cuando dicen es inmoral. Pero poco conocemos de la palabra profano. Y esta palabra significa o hace referencia a todo aquello o aquel que menosprecia lo sagrado. ¿Sí? Hace referencia cuando menospreciamos lo sagrado. Y amados, tus órganos sexuales son sagrados. Tu pene y tu vagina es sagrado. Tus senos, tus muslos, tu cuerpo es sagrado. Tu matrimonio es sagrado. La sexualidad dentro del matrimonio es sagrada. Es sagrado. Y somos profanos cuando menospreciamos lo sagrado que Dios nos ha dado. Nuestra inmoralidad sexual inicia cuando menospreciamos los sagrados que Dios te ha dado. Quiero que reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si estás casado? Quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando observas el cuerpo de tu esposa o de tu esposo? ¿Qué pasa? ¿Te aburre lo que estás viendo? ¿Estás cansado de lo que estás viendo? El cuerpo de tu esposa y de tu esposo es sagrado. ¿Saben algo? Es sagrado. La intimidad sexual dentro del matrimonio es sagrada. No tenemos nada que hacer mirando para otro lado. Nada, porque es sagrado. La intimidad, la pureza dentro del matrimonio es sagrada. Si eres soltero, ¿de qué manera estás menospreciando lo sagrado que Dios te ha dado? ¿Crees que porque soy soltera hago lo que quiero? ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Qué contenido subes en tus redes sociales de tu cuerpo? ¿Será que tus fotos en tus redes sociales menosprecian lo sagrado? ¿O no? ¿O le da valor a la heredad que Dios te ha dado? Si tienes novio o no, ¿cómo tratas tu cuerpo? ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Dejas que toquen lo que es sagrado? Simplemente porque si no, se va. Si no permito que haga esto, me deja. Ese es el valor que podemos tener. ¿Dónde están nuestros órganos sexuales trabajando? ¿Dónde? Porque hace unas semanas aprendimos que la sexualidad fue diseñada por Dios y que es bueno, que el sexo es bueno. Es placentero, el Señor lo creó para nuestro placer, para adorarlo a Él. Pero aprendimos que es bueno dentro del matrimonio. No podemos creer que vamos a vivir la vida y nuestra sexualidad con uno con otro y eso no va a afectar tu futuro. Va a afectar en todo. Va a afectar tu futuro matrimonio, va a afectar tus hijos, va a afectar tu fe, va a afectar tu relación con Dios, va a afectar todo. Todo lo va a afectar. Lo tercero que quiero que aprendamos esta mañana es: maten a las pequeñas zorras. Cantar de los Cantares 2:15 dice lo siguiente: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Sabes, muchas veces nosotros estamos dando pasos
para vivir una vida sexual alineada a los principios de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han dado pasos. Yo sé que hay muchos matrimonios que vienen y llegaron a esta iglesia con fracturas de infidelidades, de esto, de aquello, y han dado pasos por restaurar su matrimonio y por restaurar la sexualidad dentro del matrimonio. Yo sé, porque me consta, que muchos jóvenes de esta iglesia han dado pasos firmes para vivir en pureza sexual. Y aun cuando venían de una vida sexualmente desordenada, han decidido alinearse a Dios y decir, bueno, no importa lo que he hecho, entiendo y acepto que soy perdonada y quiero dar pasos que respalden ese perdón. Pero cuando nuestra viña está floreciendo, vienen pequeños animalitos a querer destruir esa viña cuando está floreciendo. Porque, sabes, muchas veces nos ponemos en guardia con cosas como no matarás, no adulterarás, no fornicarás. Pero descuidamos esas pequeñas grietas en nuestras vidas por las cuales entran esas zorras y dañan nuestro viñedo cuando está floreciendo. Y sabes, esas zorras son esas concesiones que tú y yo nos permitimos. Porque nadie se levanta un día y dice, ay, hoy le quiero ser infiel a mi esposa. Eso no pasa así. Eso pasa una zorra a la vez. Una zorra a la vez. Nadie se levanta una mañana y dice, ay, es que soy adicto a la pornografía. Eso pasa una zorra a la vez. Te permitiste una imagen, te permitiste esto, te permitiste aquello, te causó placer lo que viste, colocas otra, una a la vez. Nada en nuestra sexualidad ocurre como que, ay, hoy quiero perder la virginidad. No, te permitiste un coqueteo a la vez, un coqueteo a la vez. Debemos cuidar, amados, esas pequeñas cosas que tú y yo nos permitimos, que en principio no nos damos cuenta porque al parecer son inofensivas, pero que poco a poco se meten y dañan nuestro viñedo. Porque podemos decir, ay Dios, pero es que es la serie que está de moda. Y yo sé hasta qué punto me afecta. Yo sé que tiene cuestiones muy gráficas, pero yo sé controlarlo. Ay, yo sé que es una conversación un poquitico picante, pero ya va, yo conozco mis límites. Yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Yo sé que esta persona no es mi esposa, pero es que yo simplemente le estoy dando la cola intencionalmente, pero yo conozco mis límites. Pequeñas zorras que si no somos sabios van a destruir ese viñedo que está floreciendo. Eso que ha costado, esos pasos que has tenido que dar, que te han costado muchísimo. Si no estamos atentos a lo que consumimos, a lo que escuchamos, de quién nos rodeamos. Si no estamos atentos a esas pequeñas cosas que tú y yo nos permitimos, van a dañar nuestro viñedo. Nuestra inmoralidad sexual inicia cuando menospreciamos lo sagrado que Dios nos ha dado. Y para ir terminando, amados, nuestra sexualidad, aun cuando socialmente nos han enseñado que eres libre de hacer lo que quieras, porque al fin y al cabo es tu cuerpo, y es verdad, Dios nos ha dado libre albedrío y podemos tomar decisiones. No hay nada que nosotros podamos hacer con nuestra sexualidad que no vaya a dar frutos en un futuro, sea buenos frutos o sean frutos malos. Lo que tú y yo estamos sembrando sexualmente hoy afecta y afectará en todo en tu futuro. Si no estás casado, ¿crees que realmente eres tan ingenuo para creer que la forma como manejas tu sexualidad ahorita en tu soltería no va a afectar en tu matrimonio? Siéntate con un matrimonio y pregúntale. Pregúntale cuántos fantasmas del pasado salen en su matrimonio. ¿Con cuántos fantasmas sexuales están teniendo que trabajar
por vivir una vida sexual desordenada antes de casarse. ¿Tú crees que la sexualidad no nos afecta? Habla con una jovencita y ve cómo su autoestima está destrozado a raíz de que la usan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Habla de cómo, habla con ella luego que ya era solo para esto. Por mucho que queramos decir, no me afecta, yo también lo disfruté, no sé qué, y todo esto, fue mutuo. Hablemos de su autoestima, de cómo se siente cuando está sola. Mis queridos hombres, a veces creemos que los límites y ese límite a esas pequeñas cosas somos responsables solamente nosotros. Pero resulta que a ti Dios te ha dado una heredad. Estés casado o estés soltero. Y donde introduces tu pene, habla de si honras la heredad que Dios te ha dado o menosprecias la heredad que Dios te ha dado. La forma como estamos manejando nuestra sexualidad ahora está muy relacionado con la calidad de nuestro futuro. Por eso la importancia de tomar decisiones basadas en los principios eternos, convicciones, y no en nuestras emociones o en la presión social. Y si tú viniste acá y ya tu viña está llena de zorras, ya te permitiste muchas cosas y ya no solo se comieron la flor, sino que están destrozando todo en tu viñedo y estás a punto de venderlo incluso. Déjame decirte algo, hay gracia para ti, hay gracia para mí. No importa lo que hayamos hecho antes de escuchar esto, hay gracia. Hay gracia. Sabes, yo no vengo acá a decirte todo esto para decirte tú. Ni el Señor está viniendo a decirte tú y tú. Él quiere enseñarnos y quiere abrir nuestros ojos para que podamos entender que nuestra sexualidad es herencia de Dios. Y que si lo has hecho mal, hay gracia, hay perdón. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay gracia, amados. Hoy hay gracia para todos nosotros.